Bien, hoy empezamos a evaluar un cuadro muy particular, forcejeado entre neumonólogos y cardiólogos, a mi criterio estrictamente cardiológico, que es la hipertensión pulmonar. Hoy vamos a hablar de epidemiología, definiciones y clasificación de la hipertensión pulmonar. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es cuál es la presión pulmonar normal, cuál es la campana de Gauss que determina cuál es la presión normal en la arteria pulmonar. La evaluación de datos disponibles refiere que la presión pulmonar normal es de 14 más menos 3 milímetros de mercurio. Pero atención, estamos hablando de presión arterial media. Recordemos que presión arterial media es diastólica más un tercio de la diferencial, es decir, diastólica más sistólica menos diastólica dividido 3. Y esto da 14 más menos 3 milímetros de mercurio con un límite anormal máximo de 20 milímetros de mercurio. El significado entre 21 y entre 20 y 24 es incierto, no tiene todavía una caracterización clínica, pero definitivamente ya implica cifras de presión pulmonar elevadas que deben ser consideradas. Entonces, para definir hipertensión pulmonar puntualmente, vemos que el incremento de la presión arterial pulmonar media, por encima de los 20 milímetros de mercurio en reposo, medido por cateterismo derecho, el único método gold standard que nos permite con certeza hablar de hipertensión pulmonar, define la hipertensión pulmonar. La definición de hipertensión pulmonar de 30 milímetros de mercurio durante el ejercicio no está respaldada por bibliografía publicada, pero algunos hablan que durante un proceso de ejercicio físico, si se eleva por arriba de 30, también podemos considerar hipertensión pulmonar. Y aquí surge un nuevo concepto, que es el concepto de hipertensión arterial pulmonar. Hipertensión pulmonar e hipertensión arterial pulmonar no es lo mismo. Yo hablo de hipertensión arterial pulmonar cuando se caracteriza por un aumento de la presión pulmonar precapilar, es decir, aumenta la presión en la arteria pulmonar por encima de 20 milímetros de mercurio de media, pero en estos pacientes la wedge no aumentó. Es decir, postcapilar, luego de los capilares pulmonares, la presión venosa wedge, o es decir, la presión de enclavamiento, es decir, la presión capilar pulmonar, es normal. Esto es cuando hay un aumento de la presión arterial pulmonar y la culpa no es del aumento de la presión de fin de diástole ventricular izquierda, sino que es un problema que ha surgido y se ha desarrollado en la propia circulación pulmonar. Es decir, estamos hablando de situaciones en las cuales en la aurícula izquierda no aumentó la presión, por lo tanto no aumentó la presión en la circulación venosa pulmonar, pero sí aumentó la presión antes del capilar. Es decir, aumenta la presión en la arteria pulmonar. Cuando hablamos de esto, hablamos de presión arterial pulmonar. Claramente, la hipertensión pulmonar tiene muchas variantes y es causada por múltiples patologías y vamos a tratar de desarrollar de qué se trata cada una de ellas. La hipertensión arterial pulmonar es bastante más frecuente en mujeres entre 20 y 50 años. ¿Y qué pacientes están en riesgo de padecerla? Pacientes que han tenido antecedentes familiares de hipertensión arterial pulmonar, pacientes que han consumido drogas anorexígenas, como por ejemplo las anfetaminas, pacientes con colagenopatías, cardiopatías congénitas, portadoras de HIV, y pacientes con hipertensión portal que obviamente desarrollan un hiperaldosteronismo secundario que puede llevarlas a la hipertensión arterial pulmonar. En Argentina se calcula que de hipertensión arterial pulmonar hay aproximadamente 2.100 casos, pero definitivamente también reconocemos que en Argentina hay un subdiagnóstico muy importante de estos cuadros, con lo cual hay un porcentaje importantísimo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar que definitivamente están subdiagnosticados.
Nos vamos a referir a los procedimientos fisiopatológicos y diagnósticos referidos en la última bibliografía al respecto, que son las guías de 2022 del European Society of Cardiology, y estas son las guías europeas, y también nos vamos a referir a las guías argentinas de hipertensión pulmonar. ¿Cuándo puede aumentar la presión en la arteria pulmonar? La arteria pulmonar puede aumentar por culpa de enfermedades de la arteria pulmonar, y entonces hablamos de hipertensión arterial pulmonar. Puede aumentar por culpa a la claudicación ventricular izquierda, es decir, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda y por lo tanto en la circulación pulmonar. Puede ser secundaria a enfermedad pulmonar con o sin hipoxemia. Esto es en función de, por ejemplo, el enfisema o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando hay destrucción de la circulación pulmonar distal, y por lo tanto al destruirse la circulación pulmonar distal, es como que una avenida tuviese menos calles para drenar su circulación de automóviles, la arteria pulmonar tiene menos colaterales para descargar y se hipertensa. La cuarta causa es la hipertensión pulmonar secundaria a tromboembolismo crónico, es decir, reiterados episodios de tromboembolismo de pulmón que terminan progresiva y lentamente ocluyendo la circulación pulmonar distal y generando hipertensión pulmonar, y después hay mecanismos poco claros o multifactoriales, como por ejemplo la anemia hemolítica, entre otros. También la hipertensión pulmonar persistente y refractaria en el recién nacido. Entonces, estos 5 grupos son los 5 grupos que nos vamos a dedicar a evaluar en el día de la fecha. En cuanto a la primer grupo, que es la hipertensión arterial pulmonar, es aquella presión con más de 20 milímetros de mercurio de presión arterial media medida por cateterismo con Wedge baja. Esta puede ser idiopática, heredable, es decir, que tenga una raíz genética, inducida por drogas o toxinas, y aquí estábamos hablando justamente de los fármacos anorexígenos como las anfetaminas, asociadas a enfermedad del tejido conectivo, HIV, hipertensión portal, cardiopatías congénitas, quistosomiasis o anemia hemolítica crónica, o hipertensión arterial pulmonar persistente del recién nacido. Estos son los 5 grupos de hipertensión arterial pulmonar incluidos en este primer grupo de la clasificación general de la hipertensión pulmonar. La arterial es un subgrupo de la hipertensión pulmonar general. ¿Qué es lo que pasa en la hipertensión arterial pulmonar, que es lo que más nos va a ocupar hoy? Definitivamente tenemos, por ejemplo, enfermedades del colágeno, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, artritis reumatoidea, o tenemos enfermedades congénitas, cambios estructurales de etiología congénita, tenemos hipertensión portal, sobre todo de etiología hepática con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y que da como resultante un hiperaldosteronismo secundario, HIV, drogas, toxinas y el embarazo, que empeora fuertemente la hipertensión pulmonar. Estos fenómenos de susceptibilidad vinculados a la presencia de un gen que se llama BMPR2, fundamentalmente inician un proceso inflamatorio que va a terminar con una metaplasia de la arteria pulmonar, de las arteriolas pulmonares. Esta metaplasia pasa por un proceso de vasoconstricción, en el cual por disfunción endotelial tengo reducción del óxido nítrico, de las prostaciclínicas, aumento de la trombosis endotelial, aumento de la producción de receptores 1 de la endotelina, y fundamentalmente posteriormente hay trombosis local, aumento del espesor de la muscular lisa de la arteriola pulmonar con una arteria pulmonar que ya no es lo mismo, que ha sufrido una metaplasia muy importante, que tiene una restricción en su circulación muy importante y resistencias arteriales pulmonares que ya son fijas. Por este cambio estructural ya no pueden
retrogradarse más, mientras que en este estadio todavía, en algunos casos, en muchos casos, tengo la posibilidad de vasodilatar. Y entonces este es un endotelio normal y este es un endotelio enfermo en la circulación pulmonar. En este endotelio enfermo tengo un engrosamiento de la capa celular endotelial, tengo trombosis por factor 12, por activación de la vía intrínseca en la circulación pulmonar. Este endotelio disfunciona con cambios proliferativos, proinflamatorios, con crecimiento de la fibra muscular lisa muy importante, con cambios en el potencial de acción para la contracción de este músculo liso. Y fundamentalmente entonces el estrés mecánico de esa arteria pulmonar por estar sometida a presión alta, los procesos inflamatorios, la hipoxia secundaria a la restricción circulatoria pulmonar que empeora aún más el endotelio, la predisposición genética y nutricional, induce la formación o la apertura de canales de hierro y la producción de factores de crecimiento. Esto induce un estrés metabólico con la producción de ROS, de las que son las Reactive Oxygen Species, por reducción del potencial redox intracelular, con la activación genética de genes dormidos a nivel cromosómico, con la producción de factores proliferativos, proinflamatorios y expresión genética de remodelación vascular. En estos casos en particular, cuando llegamos a esta situación de metaplasia, de deformación, de disfunción endotelial, obviamente voy a tener una fuerte activación de linfoquinas con actividad de linfocitos B tipo CD20, linfocitos T, CD30, citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 8, la interleuquina 6, activación del T-cell necrosis factor alfa, y entonces tengo un proceso claramente desbalanceado hacia una reducción. Este es el aumento del ROS y la reducción del óxido nítrico por aumento del factor necrosis tumoral, interleuquina 6. Dejo de producir GMP cíclico S, dejo de producir factores de dilatación y entonces tengo inflamación pulmonar crónica y finalmente apoptosis y necrosis del endotelio vascular. Definitivamente en estos pacientes se ha notado un desbalance importante en una hormona de producción parácrina que se llama endotelina. La endotelina es una hormona producida por la célula endotelial que fundamentalmente tiene dos receptores musculares, endotelina tipo A y endotelina tipo B, o tipo 1 y tipo 2. El tipo A o tipo 1 induce vasoconstricción, el tipo 2 induce vasodilatación. Cuando yo tengo, cuando yo tengo hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades autoinmunes, fundamentalmente voy a observar una importante aumento en el número de receptores de endotelina tipo 1. Estos receptores de la endotelina tipo 1 lógicamente van a desbalancear el equilibrio vasodilatador-vasoconstrictor hacia la vasoconstricción, por este fenómeno proinflamatorio que estamos diciendo. Como resultado, tengo en la hipertensión arterial un diámetro de las arteriolas pulmonares menores a 500 micrones, con inflamación perivascular plexiforme muy importante, con hipertrofia importante de la media y finalmente con una íntima con proliferación fibroelástica muy importante. En síntesis,
La arteria pulmonar ya no es lo mismo. Se transformó en otra cosa, su capacidad vasodilatadora se redujo fuertemente, su capacidad protrombótica se incrementó fuertemente, entonces vamos rumbo a un vaso progresivamente menos dilatable, con una luz fuertemente reducida y con una trombosis in situ que progresa de manera muy significativa. El punto es que esto va a generar un aumento importante en las resistencias vasculares pulmonares. Y si nosotros vamos a ver las resistencias en estos pacientes, aumenta fuertemente inicialmente hasta un punto determinado en el cual las resistencias se mantienen constantes porque el volumen minuto cardíaco empieza a bajar, pero la presión arterial pulmonar aumenta significativamente. El aumento de estas resistencias vasculares pulmonares fundamentalmente genera una sobrecarga ventricular derecha con una remodelación ventricular derecha, hipertrofia y dilatación. Hasta aquí yo tengo un paciente prácticamente oligosintomático, pero la destrucción ventricular derecha, la presencia de un cor pulmonale crónico, ya se está manifestando. Todavía este paciente no tiene clínica, pero luego empieza claramente a tener clínica cuando su ventrículo derecho empieza a fallar crónicamente, episódicamente o crónicamente y episódicamente. Y finalmente el paciente muere por insuficiencia ventricular derecha refractaria. Entonces tengo una etapa preclínica de aumento de presión y aumento de resistencias, donde el volumen minuto cardíaco todavía se mantiene, el paciente no tiene ninguna clínica de su enfermedad, una etapa sintomática en la cual tenemos una caída, perdón, una remodelación ventricular derecha todavía con volumen minuto cardíaco derecho conservado, y posteriormente tengo una etapa de clínica inestable, con un paciente que se reinterna frecuentemente, que tiene crisis de hipoxia muy marcadas, en la cual la función ventricular derecha empieza a caer de manera progresiva e irremediable. Entonces, no sé si hipertensión pulmonar es el nombre adecuado para esta enfermedad, o deberíamos llamarla enfermedad de resistencias vasculares pulmonares aumentadas, porque si bien la presión pulmonar se mantiene constante, lo que no deja de aumentar tanto en el periodo sintomático estable como en el periodo de inestabilidad hemodinámica por deterioro ventricular derecho, si bien el número de la presión arterial pulmonar se mantiene constante, lo que siguen progresivamente aumentando son definitivamente las resistencias vasculares pulmonares. A este punto el paciente empieza a empeorar porque empieza a haber un divorcio neto entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que hasta ahí venían juntos, bombeando la misma cantidad, manejando los mismos volúmenes minutos, pero hay un momento en el cual la vía del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo se separan. Y este es el punto en el cual el paciente se pone sintomático. Lo primero que debemos entender es que, como vimos en la clase de disfunción ventricular derecha, la anatomía y la arquitectura ventricular derecha y ventricular izquierda son completamente diferentes. Con lo cual, yo tengo un ventrículo derecho que es normalmente semilunar, ¿sí? Y un ventrículo izquierdo que normalmente es esférico, un ventrículo derecho que es incapaz de manejar aumentos de poscarga, mientras maneja muy bien aumentos de precarga. El ventrículo derecho se mueve bien con aumentos de volumen y mal con aumentos de presiones en la arteria pulmonar. E inversamente esto ocurre en el ventrículo izquierdo, en el cual el ventrículo izquierdo se maneja mal con sobrecargas de volumen y se maneja bien con aumento de la poscarga. Entonces, si nosotros vemos
la curva, el loop presión-volumen del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, vemos que normalmente el ventrículo derecho no tiene lo que tiene el izquierdo, que es la relajación la contracción isovolumétrica sistólica y la relajación isovolumétrica diastólica. Ahora, si nosotros obligamos al ventrículo derecho a enfrentar condiciones de poscarga, aumento en la presión en la arteria pulmonar, básicamente vamos a obligar al fenique a combatir con este luchador de sumo. Definitivamente va a ganar el luchador de sumo y el ventrículo derecho definitivamente va a claudicar, porque su arquitectura es una arquitectura completamente diferente, no diseñada para el trabajo o la descarga sobre circuitos de alta resistencia pulmonar. Disnea, astenia y ocasionalmente síncope son los cuadros típicos de la hipertensión pulmonar, pero desgraciadamente estos cuadros son genéricos, con lo cual no hay síntomas patognomónicos de enfermedad y con frecuencia entonces el diagnóstico de hipertensión pulmonar se demora y entonces perdemos la posibilidad de detener la enfermedad en la etapa preclínica. Perdemos la posibilidad de evitar que el paciente llegue a una etapa sintomática estable y eventualmente a una etapa de deterioro hemodinámico progresivo marcado. ¿Preguntas hasta acá? Por ahora no. Bien, No. hagamos un ejercicio y entonces supongamos que este es el septum, ¿sí? Que todo esto es postcapilar, por lo tanto todo esto es ventrículo izquierdo, que todo esto es precapilar, por lo tanto todo esto es aurícula izquierda y aurícula derecha. Pongamos aquí la fórmula de resistencias vasculares pulmonares. Recordemos que dijimos que el problema estaba en que las resistencias terminaban aumentando al infinito no, hasta la muerte del paciente. Si nosotros recordamos la fórmula de resistencias vasculares pulmonares, es tensión arterial media menos wedge sobre volumen minuto. Pregunta de examen. Media menos wedge sobre volumen minuto. Si nosotros analizamos la fórmula de presión arterial media, esta es diastólica más un tercio de la diferencia. Dijimos que hipertensión pulmonar era una presión arterial media por arriba de 20. Definitivamente, aquí la presión arterial diastólica tiene un protagonismo central. La presión arterial diastólica sube cuando el diámetro arteriolar aumenta. Y ese diámetro arteriolar ya vimos aún por qué aumenta, cuáles son los procesos que llevan, perdón, cuando el diámetro arteriolar se reduce. Ya vimos cuáles son los procesos que llevan a la reducción del diámetro arteriolar. Todo esto empeora fundamentalmente con embolias pulmonares que en los pacientes con aumento de la presión arterial media son relativamente frecuentes. Esto genera, o esto da como resultado crisis hipóxicas en el paciente con hipertensión pulmonar y episodios de vasoconstricción pulmonar por hipoxia. A su vez, hay una remodelación vascular pulmonar que al paciente lo lleva a una disnea claramente progresiva. Es decir, entonces, disnea episódica con desaturación, disnea progresiva, dos síntomas capitales de la hipertensión pulmonar. Esto lleva irremediablemente a un aumento de la poscarga derecha, a una congestión venosa, falla ventricular derecha, clínicamente manifiesta. ¿Qué pasa cuando el ventrículo derecho falla? Cuando el ventrículo derecho falla después de todo este proceso, no es capaz de mandar sangre por la circulación pulmonar hacia el corazón izquierdo. No puedo bombear porque fallo, porque tengo hiperresistencia, ¿sí? No puedo bombear sangre más allá de los capilares pulmonares al ventrículo izquierdo. ¿Y qué le pasa al ventrículo izquierdo? El ventrículo izquierdo tiene una reducción importante de la precarga. La diferencia entre la tensión arterial media pulmonar y la presión izquierda aumenta. Aumenta fundamentalmente porque aumentó la tensión arterial media pulmonar. Hay un aumento del gradiente tensión arterial media wedge con reducción de la precarga izquierda. En consecuencia,
el ventrículo izquierdo se quedan sin sangre, o con poca sangre, o reduce fuertemente su poscarga, con caída de la descarga sistólica del ventrículo izquierdo, porque no se llena bien. Y no se llena bien porque hay un stop de resistencias entre el mundo precapilar derecho y el mundo postcapilar izquierdo. La caída de la descarga del ventrículo izquierdo fundamentalmente me lleva a trabajar de este lado de la curva de Frank-Starling. Trabajando de este lado de la curva de Frank-Starling, forzosamente yo voy a tener una caída en el volumen sistólico de ese ventrículo izquierdo. Esta caída en el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, en situaciones sobre todo de esfuerzo, hipoperfunde el cerebro. El cerebro queda hipoperfundido y entonces el paciente pierde la conciencia. El síncope es otro de los síntomas capitales de la hipertensión pulmonar y posiblemente sea uno de los síntomas capitales de peor pronóstico en la hipertensión pulmonar. La caída de la descarga sistólica del ventrículo izquierdo fundamentalmente genera una falla en la perfusión anterógrada de todo el sistema, de todos los órganos. Y el paciente aquí adquiere el cuarto síntoma capital en la hipertensión pulmonar. Disnea episódica, disnea progresiva, síncope y astenia. Definitivamente la falla en la perfusión anterógrada por la perfusión anterógrada del ventrículo izquierdo va a generar bajo flujo coronario. Y la bajo flujo coronario, con hipoperfusión miocárdica y hepática, empeoran aún más la falla ventricular derecha clínica porque hipoperfunden a ese ventrículo derecho. Y todo esto entra en un proceso de retroalimentación que finalmente lleva a la muerte del paciente. ¿Todo esto se entendió? ¿Eso da porque produciría un fallo biventricular, sería? ¿O no? Nada que ver. Claramente. El ventrículo izquierdo falla por desprecarga, porque cae de Claro, este lado de la curva de Frank-Starling. Queda vacío. Y el ventrículo izquierdo falla por aumento de la poscarga ventricular. El ventrículo derecho falla un por ventrículo. aumento de la poscarga ventricular derecha, porque las resistencias vasculares pulmonares aumentaron. ¿Vamos bien? Claro, sí, Es decir, esta sería una falla ventricular izquierda con fracción de eyección conservada, si vos lo querés decir de alguna manera. ¿De acuerdo? Por desprecarga. sí, sí. Entonces, aquí vemos que la falla ventricular izquierda predice la respuesta clínica a los vasodilatadores en la hipertensión pulmonar. Y si nosotros tenemos pacientes con falla ventricular y derecha, eh, estos pacientes, aunque esta falla todavía sea subclínica, pero sea manifiesta desde el punto de vista coreográfico, van a tener una clínica evidente de falla ventricular derecha, se van a poner clínicamente, van a pasar de lo subclínico a lo clínico, en el curso de a menos de un año de evolución. Esta falla ventricular derecha es empeorada por la hipoperfusión coronaria, por la desprecarga izquierda, por los procesos de remodelación ventricular, por la presencia de trombosis local, por eventualmente la ventilación mecánica, por la reducción de la capacidad endotelial en la producción de dióxido nítrico, prostaglandinas y el aumento de las endotelinas 1, así como por la inundación de citoquinas sistémicas por los procesos antiinflamatorios, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que recordemos que el vasodilatador más poderoso pulmonar que existe es el oxígeno. Cuando yo le doy oxígeno a un paciente, su circulación pulmonar se vasodilata, mientras que si yo al paciente lo expongo a la hipoxia, la circulación pulmonar se vasocontrae, aumentando y empeorando la falla derecha por hipoxia, por vasoconstricción, por aumento de las resistencias vasculares pulmonares. En cuanto a la evaluación pronóstica de un paciente con hipertensión pulmonar, definitivamente no todas las causas tienen la misma evolución pronóstica. Las hipertensiones pulmonares secundarias a cardiopatías congénitas son definitivamente las que mejor andan y las que empeor andan
son los cuadros de hipertensión pulmonar por enfermedad veno-oclusiva pulmonar, es decir, por trombosis in situ de la arteria pulmonar, o también por cuadros de tromboembolismo pulmonar a repetición. Las idiopáticas o secundarias a colagenopatías son la de evolución pronóstica intermedia. ¿Qué paciente se va a morir con hipertensión pulmonar? Y aquí vamos a la clasificación funcional según la New York Heart Association, que básicamente son pacientes con hipertensión pulmonar sin síntomas de esfuerzo ni de reposo. 2, sin síntomas de reposo pero leve limitación del esfuerzo. 3, síntomas de reposo marcados o marcada limitación de la actividad física. Y 4, síntomas en reposo. La sobrevida de los pacientes en clase funcional 4 es de apenas 2,5 años. Es decir, todos los pacientes en clase funcional 4 están muertos a los 2 años y medio. Los pacientes en clase 3, todos ellos están muertos a los 6 años. Los pacientes en clase funcional 1 y 2, todos ellos están muertos a los 8 años. Es decir, nuestro negocio es lograr la identificación del cuadro de hipertensión pulmonar antes de que éste sea clínicamente manifiesto. También ayuda a la identificación de estos cuadros la medición de NT-proBNP, mayor a 1400 picogramos por mililitro, el BNP mayor a 150, la proteína ligadora de ácidos grasos específica cardíaca, que habla de falla derecha, la presencia de dímero D, factor de von Willebrand, que son fundamentalmente marcadores de disfunción endotelial y eventualmente de trombosis in situ. Los pacientes que andan definitivamente mal, los que peor pronóstico tienen de hipertensión pulmonar, son los que tienen evidencia clínica de falla ventricular derecha, una tasa de progresión rápida. Andan muy mal los que tienen síntomas de clase síncope, clase funcional 4. Aquellos que en 6 minutos, en un test de caminata de 6 minutos, logran caminar menos de 300 metros. Aquellos en los cuales se mide el consumo pico de oxígeno y este es inferior a 12 mililitros por minuto por kilogramo, aquellos que tienen NT-proBNP elevado, aquellos que tienen hallazgos ecocardiográficos que vamos a ver ahora, y obviamente aquellos que tienen hallazgos por cateterismo derecho que vamos a evaluar un poco más adelante. Bien, ¿preguntas hasta acá? No. Obviamente que al ser tan específicos estos síntomas, se han creado registros, calculadores de scores, para tratar de lograr el diagnóstico de hipertensión pulmonar en esa etapa preclínica, en la cual definitivamente podemos salvar la mayor cantidad de pacientes. Aquí les dejo el código QR de una calculadora del Reveal Registry Risk Score Calculator, del registro Reveal, en las cuales fundamentalmente evaluamos clase funcional, comorbilidades asociadas, signos vitales como la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el volumen, el test de caminata de 6 minutos, la presencia de BNP, hallazgos ecocardiográficos que vamos a revisar juntos, test de presión pulmonar y el cateterismo derecho. Fundamentalmente en estos pacientes, aquellos que tienen un score elevado son pacientes que al superar los 11 puntos tienen muy alto riesgo y muy mal pronóstico de hipertensión pulmonar. En este sentido, les quiero compartir nuestra experiencia en nuestro grupo de seguimiento desde el 2004 al 2020 de hipertensión pulmonar. Nosotros tuvimos 11 pacientes tratados en todo el grupo salud de la Universidad Abierta Interamericana y los hemos seguido durante 11,7 años. Los resultados globales de los 11 pacientes son muy similares. ¿Y qué herramientas se pueden utilizar para la evaluación estimativa de la evolución de una pequeña población? Definitivamente el uso de este score es muy valioso. La evaluación de la evolución clínica 36 meses después, una proyección por curva Kaplan-Meier del Reveal,
la mortalidad prevista según test de caminata inicial y la mortalidad prevista según la clase funcional de la OMS. En nuestro grupo de pacientes contratados con triple esquema, a los 12 meses, fundamentalmente nuestros pacientes tenían un score de Reveal de 11 y estos pacientes fundamentalmente tenían una mortalidad de aproximadamente el 32% a los 12 meses. Este score de Reveal de 11 da una gravedad entre alto y muy alto riesgo en este grupo ejemplar, es el ejemplo que les estoy trayendo para entender, de hipertensión pulmonar. La sobrevida esperada promedio de los 5 pacientes primeros al año fue del 71,9%. Pero nosotros tenemos todos los pacientes vivos al año, a los 3 años del seguimiento. En cuanto a la evolución clínica, vemos con el tratamiento de triple esquema que vamos a comentar más adelante, los fármacos fueron bien tolerados sin hepatotoxicidad. La caída del test de caminata respecto de la mejor histórico fue del 6 y el 11%, es decir, los pacientes empeoraron su clase funcional aún con el tratamiento. Una reducción de la presión arterial pulmonar a expensas predominantemente de la presión sistólica, medido por cateterismo. Y a los 4 años, usando la proyección de la curva de Clapham-Meyer, deberíamos haber tenido una sobrevida del 62% y a los 4 años teníamos efectivamente, en realidad hasta los 11 años tuvimos una sobrevida del 60% aplicando esta cuestión. Nuestros pacientes todos deberían haber estado muertos a los 2 años y medio. A pesar de eso, fundamentalmente nuestra mortalidad era muy buena hasta los 11 años de seguimiento. Y ya les voy a explicar por qué. Porque básicamente fuimos capaces de hacer diagnóstico precoz. Y entonces esto me lleva a el punto de cómo hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar. El algoritmo parece muy complejo, ¿sí? Pero en realidad no es tan complejo. Es un algoritmo bien basado en el sentido común del tratamiento clínico. Todo empieza con la evaluación de signos y síntomas y la historia que pueda ser sugestiva de hipertensión pulmonar. Y entre los signos y síntomas dijimos que la disnea episódica, la disnea progresiva, el síncope y la astenia eran los 4 síntomas centrales. Con lo cual, lo primero que nos vemos obligados frente a un paciente con disnea de causa no clara es el estudio de esa disnea. Y entonces hay que hacer una clasificación y calificación, clasificación, calificación y cuantificación de esa disnea. Entonces, esto es muy fácil de hacer porque al paciente hay que medir qué pasa con su saturación, su presión arterial, su perfusión y cuántos metros camina, haciéndolo caminar forzadamente durante 6 minutos. Fundamentalmente, esto implica una disminución del consumo máximo de oxígeno, disminución del umbral anaeróbico, disminución de la reserva respiratoria. Y si nosotros evaluamos el consumo de oxígeno de estos pacientes, vemos que están muy mal cuando tienen menos de 14 mililitros por kilogramo por minuto. Las pruebas de esfuerzo en los pacientes con hipertensión pulmonar no deben realizarse si el paciente tiene síncope. Claramente que un test de un consumo de oxígeno no está al alcance de todos, pero hacer caminar a un paciente en un pasillo durante 6 minutos sí está al alcance de todos. Esto correlaciona con la clase funcional de este paciente, correlaciona con el estado hemodinámico, la distancia recorrida es un objetivo para evaluar el tratamiento. Y si un paciente camina menos de 332 metros, tiene un mal pronóstico al año. En nuestra experiencia en particular, el promedio del test de caminata de nuestros pacientes fue de 332 metros, implicando una sobrevida a 5 años inferior al 38%. Pero la sobrevida de nuestros pacientes fue del 60%, con lo cual la triple terapia demostró ser efectiva.
Más allá de la clínica, hay signos que evaluar y la disnea, la astenia, ocasionalmente el síncope, nos llevan a un subdiagnóstico. Y entre los signos que debemos evaluar, definitivamente la pesquisa precoz de falla ventricular derecha es uno de los más importantes. La presencia de ingurgitación yugular, la presencia de insuficiencia tricuspidia, el signo de Dressler, segundo ruido cardíaco aumentado, insuficiencia tricuspidia, insuficiencia pulmonar, tercer ruido cardíaco derecho, distensión yugular. Son todos signos que nos están hablando, aunque el paciente aún no tenga clínica, de claudicación ventricular derecha que debo forzadamente atender. Si estos signos y síntomas, si este conjunto sindromático está presente, paso directamente a una evaluación ecocardiográfica. El ecocardiograma no hace diagnóstico de hipertensión pulmonar. El ecocardiograma, a lo sumo, sumado a la clínica, nos da una idea de la probabilidad pretest, siendo el test de cateterismo derecho, la probabilidad pretest de que nuestro grupo de pacientes efectivamente tenga hipertensión pulmonar. Y entonces, el pronóstico mediante ecocardiograma se hace con el derrame pericárdico, signo indirecto de disfunción ventricular derecha, y en un contexto de una presión arterial pulmonar elevada, posiblemente relacionada con alteración del drenaje linfático. Se hace con la evaluación del Doppler tisular pulsado del anillo tricuspidio, con una velocidad pico que normalmente es menor a 11, o con el TAPSE, cuando este TAPSE es inferior a 15. Esto se relaciona, obviamente, ventricular derecho, ¿no? Es decir, el eje, la capacidad de acortamiento longitudinal ventricular menor a 15, esto habla de alta mortalidad en estos pacientes. Entonces, derrame pericárdico, colapso o disfunción de la cámara ventricular derecha, la vena no contracta, la no contracción de la aurícula de la vena cava inferior al 50%, y obviamente un Doppler trisular que marque un stent rate menor a 15. Entonces, en el ventrículo, en el eco, me voy a fijar y voy a comparar el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Si el ventrículo derecho en su dimensión es mayor a la dimensión del ventrículo izquierdo, estoy en problemas con la hipertensión pulmonar. Así como si el septo interventricular está excéntrico y se abomba hacia el ventrículo izquierdo. En cuanto a la arteria pulmonar, el Doppler de la arteria pulmonar, si tengo una velocidad que es menor a 105 metros por segundo, estoy en problema. Si tengo una insuficiencia pulmonar protodiastólica, estoy en problemas. En cuanto a la vena cava, si tengo una vena cava que es mayor a 21 milímetros de mercurio o que colapsa menos del 50%, o espontáneamente o en inspiración menos del 20%, tengo problemas. Así como tengo problemas ecográficos, si tengo un área auricular derecha mayor a 18 centímetros cuadrados. Es decir, todos estos datos nos están claramente hablando de un sufrimiento de la circulación derecha por aumento de la poscarga pulmonar. Y pesquisarlo precozmente en el contexto de INEA hace que un paciente tenga, como en este caso puntualmente donde se hace contraste para visualizar mejor el ventrículo derecho, fíjense abombamiento del septum hacia la izquierda, fíjense dilatación ventricular derecha, fíjense una excursión del anillo tricuspidio bajo, y derrame pericárdico, todo aquí está dado para hablar de hipertensión pulmonar. Esto es insuficiencia tricuspidia moderada, leve a moderada, que también nos habla de hipertensión pulmonar. Según las últimas guías, si yo tengo pacientes que tienen una insuficiencia tricuspidia entre 2.9 y 3.4, mayor de 3.4, tengo una alta sospecha ecocardiográfica de hipertensión pulmonar. Las limitaciones ecocardiográficas es que en un 16% de los casos
no hay ninguna manifestación ecocardiográfica de hipertensión pulmonar. En algunos estudios se han documentado diferencias de hasta 20 milímetros de mercurio, comparando con el gold standard diagnóstico, que es el cateterismo derecho. ¿Por qué usar el ecocardiograma solo como screening? No sirve, no sirve, porque la presión sistólica en la arteria pulmonar se tiende a subestimar a través de la medición de la velocidad de regurgitación tricuspidia. Si no tengo insuficiencia tricuspidia o tengo poca insuficiencia tricuspidia, no la voy a poder estimar. Y puede presentar diferencias en la medida de más de 10 milímetros de mercurio, con lo que se debe utilizar para medir cuando, por ejemplo, se hace un cateterismo derecho. Los demás parámetros no se relacionan de una forma lineal con la presión pulmonar. Es decir, el eco no hace diagnóstico de hipertensión pulmonar. Fundamentalmente, yo tengo probabilidad de hipertensión pulmonar cuando tengo estos parámetros ecocardiográficos. ¿Y por qué? Porque no hay enfermedad miocárdica o cardíaca o ventricular izquierda significativa en la hipertensión pulmonar. El problema está en la circulación pulmonar y el eco ve el corazón. El eco ve el corazón. Entonces yo hice un relevamiento sindromático, hice la evaluación ecocardiográfica, y si la evaluación ecocardiográfica me da de baja probabilidad, hay que considerar otro tipo de causas de disnea, pero no la hipertensión pulmonar. Pero si yo tengo una alta probabilidad de enfermedad pulmonar, fundamentalmente tengo que considerar si esa hipertensión pulmonar es secundaria a falla izquierda, es secundaria a enfermedad pulmonar, es secundaria a, es decir, no es secundaria a enfermedad de la arteria pulmonar, sino que es por culpa del ventrículo izquierdo que funciona mal o por culpa de pulmones enfermos. Entonces yo aquí hago una evaluación electrocardiográfica, factores de riesgo, hago una evaluación de SLO, es decir, difusión de monóxido de carbono, una placa de tórax y gases en sangre. Esto es lo que yo tengo que hacer si tengo un síndrome constituido con alto riesgo ecográfico de hipertensión pulmonar. Entonces, si hablamos del electrocardiograma en la hipertensión pulmonar, puede proveer un soporte adicional para el diagnóstico de hipertensión pulmonar, pero un electrocardiograma normal no excluye el diagnóstico. Electrocardiogramas anormales son más raros en la hipertensión pulmonar leve, son mucho más evidentes en la hipertensión pulmonar severa, la presencia de una P pulmonar, de un eje desviado a la derecha, de hipertrofia ventricular derecha, de un bloqueo completo de la rama derecha, de la prolongación del QT, de la prolongación del QRS, sugieren una enfermedad severa. Entonces tengo P pulmonar, tengo R alta en B1, tengo un QRS mayor de 0,12, que no se hablan de un crecimiento auricular derecho y un crecimiento ventricular derecho importante. El electrocardiograma de la hipertensión pulmonar tiene una sensibilidad del 55% y una especificidad del 70%, por lo que no es útil como herramienta de detección. ¿Por qué? Porque la mitad de los pacientes con hipertensión pulmonar se me van a escapar del electrocardiograma. Si se trata de hipertensión arterial pulmonar, no hay enfermedad cardíaca o ventricular izquierda significativa, con lo cual el electrocardiograma y el ecocardiograma me permiten confirmar o descartar la presencia de hipertensión pulmonar secundaria a falla ventricular izquierda. Secundaria a falla ventricular izquierda. Electro y eco. Obviamente sigo con la evaluación del corazón izquierdo, está bien, pero tengo que evaluar si no se trata de una hipertensión pulmonar, eventualmente secundaria a enfermedad neumonológica, con lo cual a estos pacientes le hago una evaluación neumonológica, le hago un funcional respiratorio, le hago una placa de tórax, le hago un test de difusión de monóxido de carbono para confirmar o descartar la presencia de hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad pulmonar con o sin hipoxemia. Definitivamente en una placa de tórax con hipertensión pulmonar, por ejemplo, lo que yo voy a tener
es un aumento del tronco de la arteria pulmonar derecha más de 14 milímetros. Voy a tener fibrosis pulmonar, voy a tener diafragmas aplanados, y entonces aquí voy a tener un corazón en sueco, rectificación del arco pulmonar. Estos son estigmas radiológicos que me hablan de una enfermedad pulmonar. Si yo veo el perfil, fundamentalmente en estos pacientes lo que yo voy a tener es un contacto del ventrículo derecho de más de 2/3 con el esternón y todos los parámetros que acabamos de nombrar. En cuanto a los estudios funcional respiratorio, si yo tengo un paciente con hipertensión arterial pulmonar sin falla ventricular izquierda, tengo un test funcional respiratorio prácticamente normal. Y esto me obliga a realizar gases en sangre que pueden evidenciar una presión arterial normal o levemente disminuida, es decir, en la hipertensión arterial pulmonar en reposo no tengo hipoxia. Entonces, para evaluar en profundidad el parénquima pulmonar, tengo que evaluar el gas que mayor permeabilidad tiene en barreras biológicas. Recordemos que el dióxido de carbono, CO2, difunde 22 veces más rápido que el oxígeno, pero que el monóxido de carbono, CO, difunde 200 veces más fácil que el oxígeno. Con lo cual, si yo le pongo el estándar más alto y yo tengo que el monóxido de carbono no difunde, definitivamente tengo certeza de que hay enfermedad parenquimatosa pulmonar. Normalmente, la difusión de monóxido de carbono, cuando es más del 60%, no tengo enfermedad pulmonar. Si tengo entre 60 y 40%, tengo moderado. Si tengo menos del 40%, entre 40 y 60, tengo moderado. Y tengo menos del 40%, tengo enfermedad parenquimatosa pulmonar severa. Con lo cual, en la hipertensión arterial pulmonar, todo esto va a ser normal. No hay enfermedad pulmonar parenquimatosa significativa porque los pulmones están sanos. Entonces, descarto o confirmo eventualmente hipertensión pulmonar secundaria, enfermedad pulmonar con o sin hipoxemia. Y ya vamos con 2 patologías descartadas. Se descarta o se confirma entonces la enfermedad pulmonar. ¿Preguntas hasta acá? No, No, ¿Ah? doc. no. Bien, no me hagan sentir tan solo, les ruego. Entonces, no hay enfermedad cardíaca, no hay enfermedad eh, pulmonar. Voy a tratar de ver si con un diagnóstico en ausencia de enfermedad pulmonar o enfermedad cardíaca, no tengo, dado que el pulmón y el corazón están sanos, no tengo eventualmente un proceso en el cual pulmón sano, corazón sano, no haya un proceso de embolización, de tromboembolismo de pulmón o de trombosis local en la circulación pulmonar crónico que me garanticen la causa de la hipertensión pulmonar. Entonces, este es el momento, después de haber hecho todo lo que hicimos, de realizarle al paciente un centellograma ventilación-perfusión. En el centellograma ventilación-perfusión, que tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%, yo lo voy a poder encontrar eventualmente en mismatch. Es decir, voy a encontrar ventilación pero no perfusión. Y si yo encuentro, como vemos aquí, como vemos aquí, como vemos aquí, ventilación pero no perfusión, definitivamente lo que yo tengo es una enfermedad veno-oclusiva o episodios reiterados de tromboembolismo pulmonar crónico que me están generando hipertensión pulmonar. Entonces yo lo que tengo, si hay mismatch, es que fundamentalmente puedo eventualmente confirmar esta enfermedad y tratar eventualmente a este paciente o con anticoagulante o con un filtro de vena cava en función de lo que yo pueda eventualmente hacer con este paciente. Claramente, a esta altura, la resonancia magnética nuclear es un estudio
importante para acercar el diagnóstico. Y fundamentalmente vamos a poder evaluar con resonancia el tamaño de la arteria pulmonar, la masa ventricular derecha, los estudios con gadolinio me van a poder estudiar la distensibilidad de la arteria pulmonar, el flujo retrógrado hacia la cámara auricular, pero estudios de resonancia magnética nuclear, cuando son normales, no son capaces de excluir enfermedad arterial pulmonar. En pacientes con hipertensión pulmonar, la resonancia también puede ser útil cuando tengo o una sospecha de enfermedad congénita cardíaca, de cardiopatía congénita, que hasta el momento no pude diagnosticar. Definitivamente es útil en pacientes con embarazo, en pacientes alérgicos al yodo, o en pacientes en los cuales tengo una mala ventana ultrasónica que no me permita la realización de un ecocardiograma fiable desde el punto de vista técnico. Con todo esto, básicamente, yo puedo descartar con el centello BQ, la resonancia, la presencia de hipertensión pulmonar secundaria a tromboembolismo pulmonar crónico. ¿Preguntas hasta acá? Entonces llegamos al punto en el cual signos y síntomas, ecocardiograma, confirmamos o descartamos enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar respiratoria, hasta todo aquí está todo normal. Y tenemos un centello BQ que, si es patológico, confirmo enfermedad venoclusiva, confirmo la presencia de un tromboembolismo pulmonar crónico recurrente que fundamentalmente me justifican el cuadro de hipertensión pulmonar. Pero si esto no ocurre así, fundamentalmente lo que yo necesito es realizar finalmente un cateterismo derecho para entender, tengo todo normal hasta acá, ¿sí? Para hacer el diagnóstico definitivo de hipertensión pulmonar y eventualmente para tratar o estudiar las resistencias vasculares pulmonares de este paciente. Entonces, lo primero que hago es una angiografía pulmonar y dejo puesto un SWAN para hacer las mediciones del caso que necesite en estos casos en particular. El cateterismo derecho tiene indicación clase 1, está recomendado para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar y para poder fundamentar, sobre todo en el grupo de la hipertensión arterial pulmonar, fundamentar los procedimientos diagnósticos. Debe ser hecho en centros que manejen bien cateterismo derecho, que manejen bien Swan-Ganz. Normalmente este Swan debe ser colocado en hemodinamia porque la hipertensión pulmonar no permite colocarlo a ciegas. Y está recomendado en pacientes con enfermedades congénitas, definitivamente, para estudiar la circulación de estos pacientes, y en pacientes también que tengan hipertensión pulmonar secundaria a falla ventricular izquierda. Lo importante en todo esto es entender que yo diagnostico hipertensión arterial pulmonar cuando, llegando con el SWAN a la circulación distal, obtengo wedge bajas. Es decir, el flebograma auricular izquierdo me da presión arterial wedge definitivamente inferior a 12. La presión capilar pulmonar se mide siempre al final de la expiración. Por lo cual, si yo tengo un paciente ventilado, tengo que desconectar el respirador unos segundos, esperar que el volumen pulmonar se vacíe y entonces en esas condiciones se mide la presión arterial wedge. ¿Qué le pido al SWAN? Al SWAN le pido muchas cosas. Al SWAN le pido volumen ventricular, volumen minuto cardíaco, es decir, la función y la capacidad de rendir del ventrículo derecho. Calculo resistencias vasculares sistémicas. Recordemos que resistencia vascular sistémica es tensión arterial pulmonar media menos
wedge sobre volumen minuto cardíaco. Y entonces me pregunto, ¿el paciente tiene hipertensión pulmonar? Para lo cual hago una primera evaluación que es la TPG. ¿Qué es la TPG? La presión transpulmonar o el gradiente transpulmonar. ¿Qué es esto? Le resto la presión arterial pulmonar media, la presión wedge. Presión arterial pulmonar media menos la presión wedge. Si este TGP, obviamente que si yo tengo una wedge mayor a 15, ya está. Yo no tengo hipertensión arterial pulmonar, tengo falla ventricular izquierda. Esto queda claro que el problema es poscapilar. Sí, pero si yo tengo una PTGP que es mayor a 12, lo que yo tengo fundamentalmente es hipertensión arterial pulmonar. El segundo elemento que yo mido es la DGP, que debe tomarse, es el gradiente pulmonar diastólico. Es la diferencia entre la diastólica pulmonar, no la media, la diastólica y la wedge. Si yo tengo una diferencia entre diastólica pulmonar y wedge que es mayor a 7, hay hipertensión pulmonar arterial. Si yo tengo una diferencia entre presión diastólica pulmonar y wedge mayor a 7, definitivamente lo que yo tengo es hipertensión pulmonar. Entonces, TPG y DPG en la evaluación junto con las resistencias vasculares sistémicas de la circulación pulmonar. Luego, colocado el SWAN, lo que hago es preguntarme, ya sé que tengo hipertensión pulmonar, sé que esta hipertensión pulmonar es por falla ventricular izquierda, trato la falla ventricular izquierda. Sé que esta hipertensión pulmonar tiene wedge baja, con una gradiente diastólico wedge que es mayor a 7, y entonces tengo hipertensión pulmonar. Mi pregunta es si esas resistencias vasculares pulmonares pueden ser mejoradas o ya la metaplasia vascular arterial pulmonar es tal que estas resistencias no las voy a bajar con nada. Porque si no las voy a bajar con nada, este paciente debe ser sometido a un trasplante cardiopulmonar. Pero si yo la puedo bajar con fármacos, evidentemente debo implementar una estrategia terapéutica farmacológica. ¿Qué hago? Lo primero fundamentalmente es medir el SWAN de manera completa con todos los datos que acabamos de decir y expongo al paciente oxígeno al 100% durante 30 minutos. Vuelvo a medir el SWAN, suspendo el oxígeno, mido 15, 30 y 45 minutos después de la administración, por ejemplo, de este oxígeno, y paso a fármacos dilatadores. Paso a nitroglicerina intravenosa o eventualmente paso a nitroprusiato endovenoso. Siempre tratando de que la presión arterial media no caiga de 70. El piso es presión arterial media de 70 o presión sistólica no inferior a 90. Mido el SWAN y espero 60 minutos. De no haber logrado reducción de la tensión arterial pulmonar, la mayor al 15%, puedo implementar epoprostenol, puedo implementar adenosina. La adenosina es un fármaco que se usa, pero tiene algunos inconvenientes operativos, como la vasodilatación, la cefalea. Hoy por hoy se usan más hipoprostenol o fármacos que inciden sobre la vía de las prostaglandinas. Y fundamentalmente el test de vasorreactividad es positivo cuando, cumplido este protocolo, yo tengo un descenso de la presión arterial pulmonar mayor a 10 milímetros media, mayor a 10 milímetros de mercurio, consiguiendo una presión arterial pulmonar media que sea inferior a 40 milímetros de mercurio con gasto cardíaco normal o elevado. Tipos de respuesta: pacientes que empeoran, test negativo, en la cual no hay reducción de la presión arterial
con los fármacos vasodilatadores o un test positivo que nos va a permitir eventualmente la utilización de bloqueantes cálcicos como primera línea terapéutica. También puede utilizar el óxido nítrico en pacientes ventilados. Con esto se descarta o se confirma la presencia de hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Cuyos subdiagnósticos son idiopática, heredable, secundaria a drogas, asociada a tejido conectivo, hipertensión portal, enfermedad congénita o quitosomiasis, hipertensión arterial pulmonar, de baja respuesta a bloqueantes cálcicos a largo plazo, o buena respuesta a bloqueantes cálcicos a largo plazo, dependiendo del caso, o secundaria enfermedad veno-oclusiva o hipertensión pulmonar persistente luego del recién nacido. Si hablamos de aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar secundaria a drogas, sin duda, las metanfetaminas como fármaco anorexígeno son una causante muy importante. Otros anorexígenos como el aminorex, biológicos como el desatanib y otros biológicos importantes, teniendo en cuenta que también la cocaína, los barbitúricos y otras drogas pueden ser causales de hipertensión pulmonar. Aquí entonces entramos cuando tenemos el diagnóstico positivo de hipertensión pulmonar a la necesidad de ir a los diagnósticos específicos de hipertensión arterial pulmonar, entre los cuales la quitosomiasis, la hemólisis crónica, la hipertensión portal, la enfermedad veno-oclusiva, el HIV, la presencia de drogas. Y si todo esto es negativo, estamos hablando de una hipertensión pulmonar idiopática, muy probablemente ligada a trastornos de tipo genético. En cuanto a HIV y corazón, fundamentalmente el HIV no infecta las células endoteliales pulmonares, pero sí induce indirectamente el desarrollo de hipertensión pulmonar al incrementar y acelerar la tormenta citoquímica, todos estos procesos inflamatorios que acabamos de ver, y estudios recientes han demostrado que el HIV y la proteína GP120 aumentan la secreción de endotelina 1, ¿sí? Y por lo tanto aumenta la incidencia de receptores tipo 1 o A de endotelina, induciendo vasoconstricción. Esto vincula directamente al HIV con la no producción de óxido nítrico, con la proliferación celular y la vasoconstricción, y con la infiltración leucocitaria de la pared vascular pulmonar. Definitivamente, entre los cuadros de hipertensión pulmonar, aquí tenemos por enfermedad izquierda, idiopática, la evolución de los pacientes con hipertensión pulmonar secundaria a HIV es la peor de todo el espectro de cuadros de hipertensión pulmonar que nosotros podemos tener, más que los trastornos hematológicos, que la anemia, la talasemia, la esquistosomiasis, la enfermedad mieloproliferativa o los cuadros de hipertensión pulmonar secundarios a esplenectomía. Algunos cuadros generales pueden traer hipertensión pulmonar, como el hipotiroidismo severo, la enfermedad de Gaucher, enfermedades infiltrativas por tesaurosmosis de glicoproteínas, entre otros. Muy bien, hasta aquí.